Pedro Sánchez señala a Beatriz Corredor mientras niega responsabilidades propias y descalifica a los expertos llamándoles ignorantes a los que apuestan por la nuclear. 5 años después de que su propio gobierno alertase del riesgo de apagón, Pedro Sánchez busca culpables y no entre los que toman las decisiones clave en Moncloa, sino fuera. El presidente del gobierno ha puesto el foco en la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, para intentar apartar así cualquier sombra sobre su propia responsabilidad. Una estrategia política bastante habitual, eludir el coste político trasladando toda la carga a otros. Corredor, con pasado socialista, no es una figura ajena al entorno del Ejecutivo, pero ahora, en plena crisis del suministro eléctrico, Sánchez la señala con el dedo, no de forma literal, entiéndanme, pero insinúa que fue Red Eléctrica quien no previó o no actuó con la suficiente contundencia. La realidad es mucho más compleja porque tanto Red Eléctrica como el propio Ministerio de Transición Ecológica, bajo la dirección de Teresa Rivera, llevaban años advirtiendo del riesgo creciente de apagones. Un informe interno publicado por el propio Ministerio, el que dirigía Teresa Rivera, ya advertía de que en 2025, la probabilidad de un corte eléctrico en el suministro eléctrico sería 5 veces mayor que en el año 2021. Se alertaba de una red cada vez más cargada, con menos flexibilidad operativa y con unos costes de gestión disparados. Y todo sin que se haya aprobado una nueva estrategia de seguridad energética, a pesar de que el Consejo de Seguridad Nacional declaró en 2020 que su aprobación era, y abro comillas, de vital importancia. Lo más llamativo es que el gobierno no solo ignora estas advertencias, sino que las convierte también en una munición para una caza de brujas. El presidente convocaba de urgencia a las principales eléctricas del país, exigiendo explicaciones y manteniendo también una hipótesis de un posible ciberataque. Una postura que a Sánchez tampoco le vendría mal, porque admitir un fallo sistémico en el modelo energético renovable o en la planificación del Ejecutivo implicaría asumir responsabilidades. Y Pedro Sánchez, de momento, no está dispuesto a hacerlo. Pero la estrategia no termina ahí. En su intento por blindar su apuesta por las renovables, el presidente ha atacado directamente a quienes defienden el papel de la energía nuclear. Quienes vinculan este incidente a la falta de nucleares mienten o demuestran su ignorancia, afirmaba tajantemente. Una frase que no deja espacio para el debate técnico ni tampoco para la opinión de los expertos, muchos de los cuales han insistido en que la energía nuclear fue clave para mantener la red en pie tras el gran apagón. Llamarlos ignorantes no resuelve el problema, pero sí retrata la actitud de un gobierno que cada vez con más frecuencia opta por desacreditar antes que por asumir. En resumen, 5 años de advertencias ignoradas, una estrategia de seguridad energética pendiente y ahora una responsabilidad que el presidente intenta diluir en otros mientras descalifica públicamente a quienes no comparten su visión energética. El relato del apagón, como el de tantas otras crisis, parece más enfocado en proteger la imagen del líder que en resolver los problemas de fondo. Muy buenos días, vamos terminando este mes de abril en su última jornada, este 30 de abril, donde celebramos en el santoral del día de hoy San José Benito Cotolengo. Asuntos encima de la mesa, pues ya lo saben, el gran asunto de esta semana, el gran apagón que seguiremos analizando aquí a lo largo de la mañana de hoy, aunque también tenemos otros asuntos pendientes porque ese apagón del lunes pues dejó a un lado o lo pasó a un segundo foco, pues precisamente como la juez procesaba al hermano de Pedro Sánchez de algo, lo que hablaremos también aquí a lo largo de esta mañana y también mencionaremos algún que otro asunto, así que quédense con nosotros en estas interesantísimas próximas 2 horas en las que nos ha acompañado Julio Ariza. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Pues muy contento de vivir en un país especial, distinto, un país maravilloso donde podemos tener la sorpresa un día de que haya un apagón. En otros países europeos eso es imposible, pero aquí sí. ¿Por qué? No lo sé. Pero bueno, hay gente que valora muchísimo la capacidad de sorpresa, valora muchísimo el que un día no sea igual a otro. En fin, cosas que a un ser humano... Yo estaba en La Coruña en el momento del apagón, estaba, por cierto, en Inditex, donde no existen los apagones, es un lugar distinto, que probablemente no... Yo pensaba que estaba en España, pero no, debe estar en alguna parte del firmamento. En Inditex no hubo apagón, yo me enteré del apagón 1 hora después, pues porque me llamó una hija mía para decirme que había habido un apagón. Si no, pues
mi vida hubiera transcurrido en plena normalidad. Porque cuando se hacen bien las cosas es mucho más fácil que haya plena normalidad. Y en Inditex pues hacen muy bien las cosas, ¿no? Tenemos una compañía que capitaliza en bolsa 150.000 millones de euros, es decir, es la número 1, es la séptima en el Eurostock en Europa, es un pedazo de empresón y bueno, y lo que recibe habitualmente son las coces de los que odian que Amancio Ortega regale no sé qué equipos médicos, a los que se oponen a que se ocupen del tema de las mascarillas durante el COVID, luego ya hemos visto por qué se oponían a que lo hiciera una compañía seria, pero bueno, pero eso lo tenemos en España. Mientras ocurría el apagón, claro, pasaban más cosas. Efectivamente, imputaban al hermano del presidente del gobierno, con todo lo que eso representa. Y con todos los que además están implicados en el tema del presidente del gobierno, de su hermano. Ese es un asunto gravísimo que ha quedado opacado pues, por el famoso apagón. Pero es que mientras tanto Isidro Fainé cesaba fulminantemente, sin ninguna expectativa de que eso pudiera ocurrir, a Ángel Simón, que ha sido hasta hace 2 días el consejero delegado de Criteria, que es el holding industrial más importante que hay en España y que obviamente está vinculado al banco La Caixa. Bueno, ese cambio es muy significativo y muy importante porque hay que recordar, para los que no estén un poco al loro de todas estas cosas, estamos hablando del poder de verdad en este país, que es el poder económico, el poder financiero, el poder industrial. El señor Ángel Simón estaba muy vinculado al PSC y a Salvador Illa. Y todo ese entorno del PSC, que es digamos, el globalismo catalán, por ponerlo entre comillas, ese poder está haciéndose con los mandos de muchas compañías en España. Desde luego tiene un control financiero muy importante, un control industrial muy importante, sobre todo energético, y eso evolucionaba a más con Ángel Simón al frente de esto y como posible sucesor en la propia fundación de La Caixa, que es la tenedora y la propietaria de las acciones, de la mayoría de las acciones del banco. Eso evolucionaba hacia un control del PSC muy importante. La operación telefónica se hace, parece, a espaldas del propio Fainé. O al menos Fainé no es quien urde esa operación para echar a Payete, ¿no? De hecho, el propio Fainé le pide públicamente a Payete nada más ser cesado que continúe como consejero en Criteria Caixa Corp. ¿Quién ha sustituido a Ángel Simón? Pues un perfil completamente diferente, desde el punto de vista ideológico y político, al de Ángel Simón. Más bien contrario, en las antípodas de lo que Ángel Simón representaba, a Francisco Reynés, a Paco Reynés, el que era hasta ahora presidente de Naturgy, ¿no? Y luego el propio Rafael Vilaseca, que es la otra persona que se ha incorporado a este grupo de nuevas gentes importantes en el mundo de la industria y de la energía en España y de las finanzas. Bueno, pues eso ha producido un movimiento sísmico en Cataluña, en el Partido Socialista de Cataluña y en el propio gobierno, que supongo que probablemente estaba en una operación para cargarse al propio Fainé y bueno, Fainé se ha anticipado y ha decidido tomar la iniciativa. Ahora veremos cómo responde el gobierno a esta situación, que es bastante sorprendente desde mi punto de vista. Isidro Fainé, desde mi punto de vista, ha sido siempre un hombre extremadamente prudente, que ha tratado de mantener equilibrios en una cosa como La Caixa, que está en Barcelona, que es de Cataluña, que es española, que es tal, con los intereses que siempre Fainé ha manifestado en el tema sobre todo de que la fundación diera esa serie de servicios y cumpliera digamos, esa función social, sobre todo en torno por ejemplo, a los paliativos en Laguna, ¿no? Aquí en Madrid y en otras muchas cuestiones sociales, culturales. Muy interesante la situación.
Nos acompaña también en esta mesa Arturo Moreno, muy buenos días. También don Jesús Trillo, ¿qué tal? Buenos días. Y en último lugar don Luis del Pino, muy buenos días. Muy buenos días. Pues empezamos con el gran asunto, sobre todo porque nos acompaña en esta mesa Jesús Trillo, que creo que nos puede dar una visión un poco más global y más a fondo de lo que sucedió exactamente este lunes, y precisamente veamos cuáles serían los motivos de por qué sucedió ese apagón tan dramático del inicio de esta semana. El gran apagón debe llevar a España a una profunda reflexión sobre su modelo energético. La ausencia de electricidad generó un caos inédito en nuestro país que puso en jaque a todo el sistema. El metro y los trenes parados, caos en las calles ante la ausencia de semáforos, imposible echar gasolina, solo valía el efectivo en los supermercados, aglomeraciones en los aeropuertos, los hospitales incapaces de atender a todos los pacientes y un largo etcétera. ¿Por qué ha ocurrido todo esto? ¿Podría volver a pasar? Para responder a estas preguntas debemos observar el modelo energético que impulsa el gobierno de Sánchez, con su gran apuesta por las energías renovables, una apuesta que desestabiliza el sistema. Red Eléctrica señaló que la causa inmediata del apagón fue una oscilación muy fuerte en la red, que obligó a la red española a desconectarse de la europea, lo que provocó el colapso del suministro eléctrico en toda la península ibérica. El motivo de esta fuerte oscilación, que acabó de un plumazo con el 60% del suministro, sigue siendo una incógnita. Lo complicado viene a la hora de resucitar el sistema español por su alta y creciente dependencia de las energías renovables. Un sistema con una mayor presencia de carbón, gas y energía nuclear sería capaz de restablecerse con mayor celeridad, pero este no es nuestro caso. La energía eólica y solar siguen la frecuencia de la red y no son capaces de resistir cambios repentinos de esta índole, algo que otros tipos de energía sí pueden hacer por la propia inercia física del sistema de generación de electricidad térmico. De hecho, en el momento del apagón, la generación eléctrica dependía de las renovables en un 78%, una cifra demasiado alta que ponía en riesgo la estabilidad de la red, como pudimos comprobar con un sistema incapaz de resistir esa tremenda oscilación. El pasado mes de febrero, Red Eléctrica advirtió de que el sistema actual no está preparado para fuertes perturbaciones por la alta presencia de energías renovables. El sistema español padece una gran fragilidad estructural por su dependencia de este tipo de energías. Actualmente no tenemos un respaldo frente a las oscilaciones. La única apuesta por las renovables lo impide. El riesgo de futuros apagones irá en aumento, pues el Ejecutivo cerrará entre 2027 y 2035 las 7 centrales nucleares de nuestro país, a pesar de que son imprescindibles para la estabilidad del sistema. En definitiva, estamos hablando en realidad del fracaso político y estratégico del Gobierno en materia energética. Y por otro lado también está la cruzada del presidente del Gobierno, que en el día de ayer comparecía públicamente en torno a la 1 en punto del mediodía y cargaba directamente contra la energía nuclear. Los ciudadanos deben saber que durante esta crisis las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema, porque estaban apagadas y ha sido necesario desviar a ellas grandes cantidades de energía para mantener sus núcleos. Pedro Sánchez no ha comparecido para hacer autocrítica y aclarar los motivos del apagón, sino todo lo contrario, para responsabilizar a las nucleares y al sector privado. Para él, ni la empresa pública Red Eléctrica ni el Ejecutivo deben asumir lo ocurrido. Se cayó un 60% de toda la generación, por lo que no solo fue la nuclear. Durante el apagón, las centrales nucleares se encontraban casi desconectadas, siguiendo los protocolos ante el cero energético, y gracias a ellas la actividad energética se pudo restablecer progresivamente, destacando la necesidad de un mix energético. La tecnología nuclear aporta inercia al sistema y garantiza el suministro. Gracias a la conexión con Francia, un líder mundial en generación nuclear, en gran parte volvió la luz. En el país galo, esta tecnología supone el 70% de su suministro. Cuentan con 18 centrales con 57 reactores operativos y una capacidad de alrededor de 63.000 megavatios. Mientras tanto, en España, según el Plan General de Residuos Radiactivos, todas las centrales cerrarán de forma escalonada entre 2027 y 2035. El parque nuclear español cuenta con 5 centrales nucleares en explotación que agrupan 7 reactores operativos, una potencia total instalada de 7.398,7 megavatios. Tras la energía eólica, es la segunda fuente de generación eléctrica.
En 2024, la energía nuclear supuso el 20% del total del país. El mapa europeo sigue la línea salvando las distancias de Francia. Suiza tiene 4 reactores operativos y 2 en construcción. Bélgica tiene otros 4, Países Bajos 1, Eslovenia otro, República Checa 6 y así una larga lista. No solo existen y abastecen Europa, sino que hay procesos para construir más. Mientras tanto, en España se niega su aportación y el objetivo es cerrarlas. En fin, Jesús, yo creo que precisamente nos puedes dar una visión un poco más certera y también desde la visión de un experto de lo que sucedió realmente el lunes. Bueno, hombre, yo soy un experto en términos relativos, no soy ingeniero, de aclarar que yo soy abogado y que al fin y al cabo, sí, es verdad, fui director de Iberdrola durante muchos años. Bueno, yo creo que lo que ha pasado se explica fácilmente con cualquiera que conozca un poco el sector eléctrico. El sector eléctrico es complejo, obviamente, pero como todo, pues tiene unas cosas bastante sencillas de entender. La red, para que funcione, necesita estabilidad, como cualquier cosa. Y para que la red tenga estabilidad, necesita que tenga lo que habéis llamado ahí inercia, es decir, capacidad constante de energías que permitan la sincronización, que es lo más importante, entre la demanda y la oferta, o la oferta y la demanda, de manera que lo que se produce se consume, porque la energía no es acumulable y si no se producen distorsiones y oscilaciones de red permanentemente. ¿Qué pasa? Que para que permanezca la inercia de red tiene que haber una energía constante, una energía que no sea interrumpida por falta sol o porque falta viento, como es la energía eólica o la energía fotovoltaica, ¿de acuerdo? ¿Cuál es esa energía? Todas aquellas que son máquinas de generación convencionales que producen de manera constante, particularmente la energía nuclear. También la energía procedente de térmicas de otro tipo, ¿no? O también las de ciclo combinado, que al fin y al cabo son térmicas de gas natural. Cuando se produce la entrada en la red de energías que a su vez generan corriente continua y no corriente alterna, esto quiere decir corriente que no va a la frecuencia normal de consumo de la energía, que es 50 hercios, como es el caso de la energía fotovoltaica y sobre todo el caso de la energía eólica, que no tiene ninguna frecuencia determinada. Estas energías, para que entren en la red, como son energías continuas, tienen que tener un transformador. Las frecuencias, podría explicar lo que es una frecuencia, pero es fácil de entender. Frecuencia es el tiempo que tarda un fenómeno en producirse en cada momento determinado. En este caso, un segundo. ¿Qué fenómeno es ese? Pues la oscilación de positivo a negativo del electrón. 50 veces por segundo, eso es 50 hercios. Bien, eso es necesario que se produzca siempre de manera constante en la transmisión de red. Cuando se produce la entrada masiva de estas nuevas energías, perturban el sistema. Y hay que tener una capacidad de control del sistema permanente, muy, muy delicado, pero en todo caso van a perturbar. Si las entradas y las salidas son masivas, porque falta de repente sol, o porque alguien ha apagado, como en este caso parece ser ha sucedido en el suroeste de España, según dice el presidente del gobierno, en el plazo de 1 segundo y medio. Pero además de eso, antes había una demanda cubierta nada más y nada menos que por 16.000 megavatios de renovable fotovoltaico y eólico, lo cual es una barbaridad. Piensa que cuando yo me fui del sector eléctrico en el año 2004, no llegaban ni a 1 megavatio la capacidad instalada, es decir, la capacidad posible de potencia derivada de estas. Ahora, para que den 16.000 en funcionamiento, la capacidad instalada es tremenda. Y todo de aluvión, todo producido por una política ideológica basada en el sistema de que llega a la emergencia climática, etcétera, etcétera, que todos conocemos. Aparte del chanchullo económico que hay por el medio, seguro, por el coste barato derivado de China, de la venta de las placas solares, etcétera, etcétera. Ahora, por cierto, eso se pondrá de manifiesto cuando el próximo programa sea la compra de acumuladores. ¿A quién? También a China, por cierto. Bueno, entonces, eso es lo que pasó. En un momento determinado se produce la caída de 2 grupos de ese tipo, que sepamos, con lo cual las oscilaciones son de tal naturaleza que las propias máquinas se defienden, es como la reacción autoinmune del cuerpo, ¿no? Y cierran y van a cero.
al producirse la secuencia inmediata de varias a cero, pues el sistema colapsa. Y como no hay capacidad, porque han entrado de manera perturbadora, no hay capacidad de sincronización, de conversión, vete a saber si... Sí. No soy ingeniero, no soy abogado del Estado, no tengo ni la más remota idea de electricidad. Solo sé que si metes el enchufe, pues habitualmente funciona. Sí. Bien, dicho eso funciona siempre y en todos los países del mundo. O sea, lo que tú estás diciendo es lo que funciona todos los días, ayer, antes de ayer, hace 25 años, en Alemania, en Rusia, en Estados Unidos, en Italia, en Arabia Saudita. No hay nada, pues sí, debe ser muy delicado y muy sensible. Está funcionando todo el tiempo. No ha supuesto un problema para este país, ni para ningún país europeo que yo conozca, ni tal. Creo que en California tuvieron un problema puntual, pero habitualmente eso funciona. Yo, en el tema eléctrico, como evidentemente estamos hablando de uno de los sectores industriales más importantes de este país, probablemente uno de los lobbies, si no el más importante de este país, en sentido de la defensa de sus intereses, la capacidad que tienen para defender sus legítimos intereses y la opacidad que hay absoluta en términos de gobierno para explicarle a la gente cómo funciona de verdad, por ejemplo, la tarifa eléctrica, cosa que jamás nadie entenderá, salvo 4 o 5 iniciados. Y como tampoco entenderemos que la gente no pueda tener una batería en casa, unas plaquitas y tener su propia electricidad, y el famoso autoconsumo está no solamente penalizado, sino casi imposibilitado. Es decir, en el mundo eléctrico, la cantidad de preguntas que se hace a la gente son, no sé, infinitas, ilimitadas. Es complicado. Las respuestas son limitadísimas. Es decir, simplemente que alguien nos diga... Yo le acabo de preguntar a la inteligencia artificial, dice, oye, dime por favor, ¿qué pasó con lo del apagón? ¿Vale? Le preguntas lo del apagón a la inteligencia artificial y te dice, no, 2 posibilidades. Una, el fallo sistémico tal, y 2, un ciberataque o un ataque externo al sistema. Y le dices, oye, ¿y un ataque externo al sistema se detectaría? ¿Es detectable? Y te dice, no. Entonces, ¿quién está en disposición de decir que no ha habido un ataque externo al sistema? Vamos a ver, yo creo que un ataque externo al sistema es perfectamente detectable, y eso se hace una auditoría para ver exactamente qué ha podido entrar en los sistemas SCADA de control desde fuera. Y Red Eléctrica Española ya ha descartado que haya habido un ciberataque. No ha sido un ciberataque, ha sido lo que ha dicho antes don Jesús. Básicamente el problema es que si tú tienes tecnologías estables, pues entonces regular la red es muy sencillo, porque esas tecnologías, pues como tienen turbinas que giran, cuando hay pequeñas oscilaciones, las propias turbinas mecánicamente absorben esas pequeñas variaciones, y tú puedes ajustar la oferta a la demanda, y entonces la red funciona estupendamente. Si tú empiezas a quitar tecnologías tradicionales, nuclear, carbón, hidroeléctrica, y empiezas a meter tecnologías que lo que hacen es darte a ratos más y a ratos menos. Si hay más sol, más electricidad. Si hay menos sol, menos electricidad. Si de repente se nubla, ¡pum!, baja la oferta. Bueno, pues entonces lo que tienes es una oferta variable que tienes que ajustar a una demanda que va a su bola, que es lo que cuando los ciudadanos encienden la luz. ¿Cómo ajustas esa oferta variable a esa demanda que va a su bola? Pues entonces tienes que meter mecanismos muy delicados y muy rápidos para, anda, que resulta que hay demasiada luz solar ahora, pues voy a desconectar tales paneles, y entonces bajas la oferta de energía. Pero eso funciona todos los días, Luis. ¿Cómo? Que eso funciona todos los días así. Claro, pero si tú tienes una cantidad relativamente pequeña de renovables, que son fluctuantes, con una cantidad sólida de energía tradicional, entonces es fácil controlar eso. Si tú tienes, como se ha empeñado en hacer Sánchez, una gran cantidad de energía perfectamente fluctuante renovable y solo un poquito de energía tradicional, que es la sólida y permanente, pues entonces lo que pasa es que es mucho más difícil de controlar el tema. Y aquí se ha descontrolado, y entonces han entrado los mecanismos automáticos de protección. Saltó un diferencial en un sitio que desconectaba una parte de la red, y automáticamente la sobrecarga fue yendo a otros, y se fueron desconectando uno tras otro, y todos cayeron. Y ya está. Sí. Ya está. Bueno, vamos a ver, yo primero... Arturo y luego Jesús, por escuchar.
escuchar también la opinión de Arturo. Bueno, y yo así en primer lugar quizá buscaría un titular político actual. Bueno, yo creo que ahora mismo que Pedro Sánchez está buscando un chivo expiatorio, ¿no? que sea además apocalíptico y que le permita centrar el debate político donde él quiere, que es nuevamente que los ricos, ¿no? Es decir, esto ha pasado, entre otras cosas, porque muchos operadores están, leyendo el pensamiento de Sánchez, ¿no? Naturalmente yo no estoy de acuerdo, están buscando, es decir, son personas o son grupos tal que no invierten lo suficiente, que solamente piensan en el BPA, es decir, que tienen un afán de lucro absolutamente cruel, insaciable, y que entonces esto hay que cortarlo, entonces con lo cual el sector eléctrico va a ser objeto de una especie de auditoría política. Vamos a poner en el mercado periodístico, en la opinión pública, que los sueldos del señor, por ejemplo, Sánchez Galán, ¿no? el sueldo del señor Bogas, tal. En fin, y volver un poco también al discurso de izquierdas, que era en los años 80, el discurso de izquierdas que era nucleares no, y también era un discurso pacifista. Lo que pasa es que el pacifismo lo tiene un poco más difícil después de haber aprobado el otro día una inversión, un gasto de 10.400 millones para elevar el gasto militar, pero volveremos al tema de nucleares no gracias, es decir, etcétera, 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 ¿no? Es decir, él va a situar esto en una batalla, eso va a ser el eje de su estrategia, supongo, ¿eh? Es decir, y habrá gente que le diga, por favor, no te metas con Galán, y digo, que me lo pida Sánchez de Galán, como antes dijo, que me lo pida Mazón, que en sus conscientes estaría pensando otra cosa, no sé qué. Bueno, segundo lugar, yo quiero empezar mi intervención diciendo que todos nos hemos sentido la orfandad, que hemos sentido la fragilidad, la vulnerabilidad y también la parálisis, ¿no? El país ha parado absolutamente. Vivimos en la era de la electrificación y esto lo tenemos, es un tema importante que no sé si se ha destacado suficientemente, es decir, todo pasa por la electricidad, se pararon las gasolineras, los medios de pago, en fin, que por supuesto la información, todo, es decir, estamos en la era tal, es el nuevo petróleo, ¿no? Es la electricidad, es el nuevo oro, ¿no? Creo que el apagón es el epítome de que España no funciona, ¿no? Nos pasamos la vida en batallas menores y no estamos en lo que hay que estar, ¿no? En las cosas y en los grandes temas. Hay un momento que las cosas explotan, pero las causas estaban ya allí y nunca se afrontaron correctamente, ¿no? Y lo que ha pasado es que hemos tenido una ciclogénesis explosiva energética, y a veces decía Keynes que lo inevitable rara vez sucede, siempre sucede lo inesperado. Ya hay demasiadas distopías, ya hay demasiados cisnes negros. Tuvimos en el 2008 la gran crisis financiera que colapsó el sistema financiero, con la crisis de la deuda, ¿no? Y luego tuvimos el COVID, que fue una epidemia mundial que no se producía desde el año 1914. Después vino una guerra en Europa, la guerra en Ucrania, que ha provocado una crisis energética, una subida de la inflación, una subida de los tipos de interés, y ahora, que luego la Dana, ya volviendo a España, y ahora el apagón eléctrico. Entonces, bueno, pues eso es el marco. Hay que volver a pensar en largo, en mi opinión. Este país ha perdido la mentalidad de las luces largas, de diseñar con solvencia y seriedad un país para el futuro, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hay un exceso de adanismo, ¿no? Aquí todos los españoles se han convertido en estos días en ingenieros de la energía, todo el mundo opina de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer. Yo quiero decir, al final la palabra la tienen los técnicos. Cuidado también con los especialistas, ya hablaba Ortega de la barbarie de los especialistas, porque podemos llegar a la parálisis por el análisis, ¿no? Y a veces hay que tener un sentido
un poco más global de las cosas, ¿no? Quiero destacar el tacticismo de Sánchez, otra vez el relato, otra vez la imagen, que no le importan las soluciones. Creo que hay un poco de síndrome del ventorro en su tal, porque apareció 6 horas después, ¿no? Cuando el primer ministro de Portugal había aparecido 2 horas antes, ¿no? Me parece que ahí ha tenido y luego un error. hablaremos también de esa crisis informativa. Y me porque paro el si apagón, quieres, porque no sé si estoy fuera de tiempo, tengo más cosas sí, porque que son decir. las 12:30 del mediodía y nos tenemos que ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy. A la vuelta les garantizo que vamos a seguir hablando de este asunto y sobre todo también me gustaría preguntarle, porque además hemos estado hablando de ello antes de empezar el programa en directo, hablaremos de las responsabilidades, pero eso tendrá que ser en unos minutos. A la vuelta. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrecen los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, son las 12:33, las 11:33 en Canarias. Vamos a seguir hablando de este asunto, enseguida volvemos a la mesa, pero antes saludamos porque tenemos conexión telefónica con Jesús Lorenzo Aguilar. Él es el director de la Asociación Española de Mediación. Muy buenas tardes, don Jesús. Buenas tardes y un saludo a tus oyentes y a todo tu equipo. El saludo también es recíproco. Bueno, me gustaría preguntarle en un primer lugar cuáles son los daños o los perjuicios que pueden reclamar los ciudadanos que se hayan visto afectados por el apagón, tanto en el ámbito, en lo que se refiere al ámbito doméstico como al ámbito profesional. Obviamente, una vez que los ciudadanos y empresas se hayan valorado cuáles son los daños sufridos y el lucro cesante que hayan tenido, creemos que el mejor medio para poder resolver ese conflicto que ha surgido, igual que surgió con la RANA y ahora con el gran apagón, es la mediación. Obviamente va a ser el método más rápido y más eficaz, y esto es un procedimiento muy sencillo y muy barato. Es primero cuantificar los daños que han tenido, tener las pruebas de ello, entrar en nuestra página web, que es www.asemet.org, y luego solicitar en un formulario electrónico a la que sea la solicitada, es decir, a la aseguradora, a la empresa eléctrica, los daños y perjuicios que puedan haber tenido. Simplemente. ¿Y qué daños son? Cualquier daño que tenga como causa ese apagón, ese gran apagón que desgraciadamente todos hemos sufrido. Desde luego el papel de la mediación, sobre todo en estos asuntos, es muy importante porque en muchas ocasiones se pueden realizar esas reclamaciones. Tenemos un pequeño problema, un problema técnico, ya lo han visto, se nos ha ido esa llamada. Vamos a tratar de recuperarla en los próximos minutos. Mientras tanto, seguimos avanzando con más cuestiones que tenemos pendientes en el guión, y esta misma mañana, porque durante estos días les hemos mostrado esas declaraciones de la presidenta de Red Eléctrica, de Beatriz Corredor, del año 2021, donde negaba de forma muy tajante que nuestro país fuese a enfrentarse a una situación de ese tipo, a un apagón. Precisamente esta misma mañana le han preguntado, y de hecho aquí antes alguien le ha mencionado también esa posibilidad de un ciberataque, de un sabotaje informático. De hecho hay una investigación en marcha abierta en la Audiencia Nacional. Esta misma mañana se ha referido a ello, al mismo tiempo que ha asegurado que no piensa dimitir.
La única manera de poder mejorarlo es saber exactamente dónde estuvo la causa y dónde estuvo el fallo. Y honestamente a día de hoy no lo sabemos porque no hemos recibido esa información y hay que procesarla. Sabemos la causa, pero y la tenemos más o menos localizada. Relacionar el incidente tan grave del lunes con una penetración de renovables no es verdad, no es correcto. Si tuviera conciencia de que hay algo que yo pudiera haber hecho o que he hecho mal, la primera que lo plantearía sería yo. Pero es que en esta casa se ha trabajado bien. Hemos recuperado ya esa llamada con el director de la Asociación Española de Mediación. Le decía que la mediación tiene un papel muy relevante precisamente en lo que se refiere a la reclamación de los ciudadanos, y me gustaría preguntarle precisamente cómo deben hacerlo, si es un trámite sencillo, porque habrá muchos de los que nos estén escuchando que quizás se encuentren en una situación similar y necesiten de más información. Es sencillísimo. Solamente tienen que entrar en nuestra página web www.asemed.org y verán que le sale en la pantalla del teléfono del ordenador un botón que pone solicitar una mediación. Ahí rellenan los dos de ellos y de la otra parte y dicen qué es lo que reclaman. Y además, ahora es obligatorio un intento de mediación previo antes del procedimiento judicial, por la ley que entró en vigor el 3 de abril. Es muy sencillito. Además, si también lo necesitan, pueden llamar al teléfono que voy a facilitar, 91-839-84-84. Pues ha quedado clarísimo. 839-84-84. Pues ha quedado clarísimo, don Jesús. Le enviamos un fuerte abrazo. Gracias por atender a nuestra llamada. Muchas gracias a ustedes y a sus oyentes. Un placer. Vamos a seguir con el asunto de Red Eléctrica y os doy la palabra porque hay más información que en el día de hoy se ha publicado en los medios de comunicación. Es el ejemplo de la portada de Voz Populi de esta misma mañana, que muestra cómo Red Eléctrica desactivó un mecanismo de seguridad que ya tenía establecido para precisamente evitar esos grandes apagones. Es una noticia que han publicado esta misma mañana y que, según su propio contenido, muestran precisamente cómo la compañía habría desactivado este mismo año ese mismo mecanismo de seguridad, que es un mecanismo de antiapagones. Ese se activó en los últimos años en 2 ocasiones, pero sin embargo en este 2025 fue totalmente eliminado. ¿Qué es ese mecanismo? Pues estaríamos hablando de una herramienta que aporta una flexibilidad extra a la operación del sistema eléctrico en aquellos momentos puntuales de escasez de recursos en los que es necesario ajustar esa demanda a la propia producción. Beatriz Corredor no solo es la presidenta actual de Red Eléctrica, sino que tiene un pasado muy vinculado al propio Partido Socialista. Nunca antes había tenido vinculación con el sector energético y, de hecho, fue ministra de Vivienda durante el gobierno de Zapatero. España ha vivido un apagón eléctrico sin precedentes. 50 millones de personas se han visto afectadas por cortes de luz que han paralizado ciudades enteras. Las causas aún no están del todo claras, pero las miradas apuntan a una misma dirección: Redella, la empresa pública encargada de supervisar el funcionamiento del sistema eléctrico de nuestro país. Su presidenta, Beatriz Corredor, está en el centro de la polémica. Preside la empresa desde febrero de 2020, gana más de 546.000 euros al año y, sin embargo, no tiene formación ni experiencia técnica en el sector eléctrico. Es registradora de la propiedad, tiene más de 25 años de experiencia en el sector y además está especializada en Derecho Civil. Se licenció en Derecho en 1991 y 2 años más tarde ingresó por oposición en el Cuerpo de Registradores. Es decir, que no tiene ninguna vinculación previa con el mundo energético o con la ingeniería eléctrica. Sin embargo, su carrera ha estado vinculada al PSOE. Concejala en Madrid, ministra de Vivienda entre 2008 y 2010 en la etapa de Zapatero, diputada y presidenta de la Comisión de Justicia en el Congreso. Tras este recorrido, su designación al frente de Redella fue una decisión política que generó dudas desde el principio. Relevó al economista Jordi Sevilla, muy crítico en su momento con la exvicepresidenta Teresa Rivera.
porque para presidir algo tan estratégico vale cualquiera con carnet del PSOE. Ahora Corredor está en el ojo del huracán por su nula experiencia y por las influencias que pudo tener su designación al frente de Redella. A pesar del puesto, Corredor no ha dado explicaciones. Solo algunos portavoces han salido a escena y a todo ello hay que sumar que el presidente Pedro Sánchez tardó casi 6 horas en pronunciarse y además lo hizo con ambigüedad. Ahora, mientras investigan las causas, crecen las preguntas. ¿Es aceptable que una infraestructura como Red Eléctrica esté en manos de una presidenta sin formación técnica? ¿Dónde está la presidenta de Red Eléctrica y por qué no ha salido a dar explicaciones? En fin, Luis, me pedías la palabra. Hoy, después de estar en silencio todo el día del apagón, esta señora que días antes del apagón decía que un apagón en España era imposible, pues por fin hoy ha roto su silencio en una entrevista en la cadena SER, en la que ha afirmado 2 cosas que les paso a leer textualmente. Por un lado, ha dicho que no, que lo han hecho todo bien, que se niega a dimitir. La pregunta, bueno, ¿pero por qué ha pasado? Dice, a día de hoy, cito literalmente, las causas no las podemos conocer, dice. Sigue la entrevista y tal, y entonces le pregunta la entrevistadora, bueno, ¿y esto puede usted tranquilizar a la gente? ¿Puede volver a pasar? Y dice, cito textualmente, a día de hoy no volvería a ocurrir porque hemos aprendido. Dices, un momento, acaba usted de decir que las causas no las conoce, no sabe lo que ha pasado, pero que no va a volver a pasar porque hemos aprendido. ¿Cómo va a poder usted aprender de algo que no sabe por qué ha sucedido? Es todo así. Vamos a ver, yo creo que aquí se ha intentado poner muchas cortinas de humo, que si era un ataque, un ciberataque de Putin, que si era un ciberataque de Marruecos, que no ha habido ciberataque ninguno, lo ha desmentido la propia Red Eléctrica. ¿En eso sí le crees? ¿Cómo? En eso sí la crees. A ella no, a quien creo es a sus técnicos que emitieron un informe en su momento diciendo que podía haber apagones por el tema de las renovables y que han emitido un informe, eso quien lo ha dicho no es ella, sino su director general, diciendo que no, que han revisado los registros y que ciberataque no ha habido. Y Portugal pues nos ha mostrado muy claramente qué demonios es lo que está pasando, viendo que se ha producido una caída del sistema que les ha arrastrado a ellos, caída originada en España, viendo que sale Sánchez a no dar ninguna explicación y a no decir qué va a corregir, a no decir en qué ha consistido el problema y encima a soltar bobadas como que la culpa la tienen las nucleares. Dice, oye, perdóname que siga haciendo preguntas. ¿Y Portugal puede, que tú lo has comentado en el programa esta mañana, puede decir, pues yo me desconecto? Pues claro que puede. ¿Y Cataluña podría hacerlo? Cataluña no. No podría hacerlo. No, y dudo que Portugal en su totalidad tampoco puede. ¿Y Francia puede hacerlo? Francia sí. ¿Y por qué Francia lo puede hacer? Porque Francia tiene una línea de conexión concreta, pero en el caso de Portugal hay muchas líneas de conexión de alta. Yo creo que en el caso de Francia están muy localizadas. Me parece a mí, tampoco. El País Vasco podría decir mañana, oiga, quédese usted con su gestión. Yo la red del País Vasco. A ver, ¿cómo se ha puesto en marcha la red? Cuando se ha caído, ¿qué se ha hecho para ponerla en marcha? Pues muy sencillo, pedirle a Francia, por favor, ¿nos puedes dar de tu energía nuclear para empezar poco a poco a alimentar cada sección? Y entonces, ¿qué fue lo que pasó durante el día del apagón? Que empezaron a restaurar la electricidad en el País Vasco, en Cataluña, en los sitios cercanos a Francia. Restauraban una serie de células y una vez comprobado que eso era estable, pues añadían otra célula, iban poquito a poquito avanzando, ¿verdad? La red está mallada y tiene formas de aislar trozos. Entonces, en teoría, claro que mañana podemos coger y aislar Cataluña, igual que podemos aislar Albacete, porque de hecho es lo que se hace a la hora de restaurar una red cuando cae a cero. Tú vas aislando para ver dónde está el problema y vas añadiendo células. Y Portugal, claro que puede desconectarse, con dejar sin efecto todas las líneas que le enlazan con España, lo tiene resuelto. Y lo que ha decidido Portugal es, en vista de que el gobierno español no quiere decir qué es lo que ha pasado, pues allá ellos. Si mañana hay otro apagón en España, es su problema, pero a mí no me van a volver a arrastrar.
Entonces, eso que ha hecho Portugal, que lo ha hecho además de pedir que no sea el gobierno español quien investigue lo que ha pasado, sino una comisión independiente, que tampoco dependa de Teresa Rivera, sino del Parlamento Europeo, eso indica muy bien por dónde van las cosas en Portugal. Dice, estos españoles nos han metido en un lío y encima parece que no quieren corregir los problemas, ¿no? Es decir, que seguimos sin saber qué ha pasado. Seguimos sin saber qué ha pasado. No sabemos por qué ha sido el apagón. No que Red Eléctrica dice dos cosas. Jesús y luego Arturo. Sí. No, sí sabemos lo que ha pasado. Así sabemos las causas. No exactamente, es decir, sabemos que se ha producido una caída cero por oscilaciones, por defecto de potencia, porque se desenganchan dos grupos en principio en el suroeste, según dicen estos, y vete a saber si encadena todos los demás. Estamos hablando de encadena todos los demás, que eso se produce en un segundo o 2 segundos, ¿no? Pero ahora bien, ¿cuál es la causa que ha dado el origen a la primera? Eso no se sabe y se tiene que estudiar. Pero yo creo que aquí está todo grabado, aquí está todo, que deja todo huella. Es decir, no creo que no se sepa nunca esa historia. El ciberataque, ¿por qué está descartado? Porque la propia Red Eléctrica ha dicho que no. Y es Red Eléctrica, en última instancia, la que es responsable de que se haya producido el apagón. Porque el apagón no es porque se haya de repente dejado de producir electricidad a la central nuclear de Cofrentes a los vecinos de Valencia. No, mire usted, el apagón es que el sistema nacional se ha ido a pique, se ha ido a cero. El sistema nacional, peninsular, mejor dicho. Esta es la cuestión, es mucho mayor. Arturo. Sí, vamos a ver. O sea, yo creo que Redella, que dice que ha habido dos causas en principio, ¿no? que están de alguna forma, bueno, pues aquilatadas. En primer lugar, la pérdida de generación en el suroeste de España, ¿no? Aparentemente por la solar, que podría ser el origen del incidente, y la configuración preprogramada del mix de energía que había, que estaba volcado en las renovables sin utilizar las tecnologías inerciales o fijas o firmes como son la hidráulica, la nuclear, sobre todo. La mitad de los reactores nucleares estaban apagados, es decir, que Trillo está en una revisión en una recarga de combustible y Almaraz está cerrada porque no es rentable por los impuestos y porque los precios mayoristas la hacen absolutamente, o sea, no puede competir con la tal. Bueno, entonces es lo que dice Red Eléctrica hasta ahora. Hay un registro, he leído que Luis Atienza, que fue presidente de Red Eléctrica, ha dicho que se va a saber porque todo está registrado y que se sabrá. En fin, no sé, Jesús ahí puede saber más. Hombre, yo no voy a hablar de oscilaciones atmosféricas reducidas ni de oscilaciones fuertes del flujo de potencia de la red, porque no tengo ni idea. Lo único, como le curioso, 3 cosas. Las energías renovables que no se pueden almacenar son disruptivas e intermitentes. Eso es una cosa que tenemos todos claro. En segundo lugar, que la nuclear y el ciclo combinado y la hidráulica no son disruptivas y por lo tanto estabilizan el sistema. Y en tercer lugar, perdóname, de la vibración atmosférica inducida, lo han dicho los portugueses. Los portugueses han dicho que podría deberse a una vibración atmosférica inducida. Sí, sin duda, pero que digo que yo como no lo sé, bueno, soy técnico, pues no puedo. Aquí no hemos, nadie nos lo ha explicado, ¿no? Porque eso es una inducida. Sí, y acabo ya con el tema. En tercer lugar, las interconexiones. Es decir, España es una isla energética. La interconexión con Francia es muy reducida. Los franceses no quieren hacer inversiones. No hay una cooperación entre Estados, ¿no? Y desde luego en ese sentido también ha fracasado la política energética de la nuestra, por supuesto, que debe ser un sistema que se debe revisar, pero también la de la Unión Europea. Y diciendo lo de Beatriz Corredor, a mí Beatriz Corredor me parece suficientemente cualificada para ser presidenta de Red Eléctrica. Si tenemos en cuenta que los anteriores presidentes han sido Jordi Sevilla, Pepe Folgado, que Luis Atienza. Es decir, bueno, es una señora que tiene un determinado perfil público, ha registrado la propiedad, ha sido ministra, etcétera. Bueno, es decir, pero ¿qué equipo tenía detrás? Es decir, el equipo suyo también estaba colonizado por gente de las juventudes socialistas. 6 de los 12 miembros del Consejo tienen
vinculación con el PSOE. Con el PSOE. Y, por ejemplo, no ha habido el consenso que se solía respetar que hubiese alguna persona del PP. O sea, eso está. Y lo mismo, y para hablar de Beatriz Corredor podemos hablar de sanidad. En sanidad ha habido buenísimos ministros que no tenían ni idea de sanidad. Por ejemplo, Romay Beccaria, que además tenía como director del Insalus a Feijóo, y lo hicieron bien. En defensa está Margarita Robles, está Eduardo Serra, Eduardo Serra sí que estaba vinculado un poco al sector, hasta la Cospedal, hasta Carmen Chacón, y bueno, y no ha pasado nada raro. ¿Por qué? Porque te apoyas en la gente que verdaderamente sabe de las cosas, ¿no? Entonces, y tú indudablemente tienes una visión política y sobre todo sabes que respondes al interés general. Decía Ortega que no es la menor desventura de España la carencia de hombres dotados de carácter sinóptico, de ver los hechos en su verdadera perspectiva. Aquí nos estamos perdiendo ya con tanto análisis. Hay que ver las cosas un poco de forma más nítida, ¿no?, de lo que pasa, y desde luego lo que pasa es que hay que revisar el sistema eléctrico. Si estamos arrancando olivos para plantar placas solares y no hace falta poner más plantas fotovoltaicas, pues habrá que parar, tendrá que haber un parón de las energías renovables hasta que sepamos si son necesarias o no, ¿no? Yo creo que, bueno, en fin, al margen de los temas eléctricos, vosotros los conocéis desde luego muchísimo mejor que yo soy muy escéptico en todo esto, porque como no alcanza a comprenderlo, pues me cuesta mucho, me cuesta sinceramente mucho, y porque además creo que en la mayor parte de los temas que están vinculados a esto, ¿mal el micro? No, mal. Perdona, he sido... Pues hay muchísima opacidad, muchísima ignorancia, y bueno, pues creo que la reflexión al día siguiente del apagón, la primera que yo me hice es que, hombre, eso de diversificar el riesgo, que suele ser una medida de prudencia en cualquier cosa de la vida, en cualquier empresa, en cual tal, pues parece que nosotros el riesgo muy diversificado no lo tenemos ni como civilización, porque si nos hacen así con un interruptor, por lo visto es una milésima de segundo, hacen así, volvemos a las cavernas. Pero de todas formas, Julio, yo creo que cualquiera entiende que en una hora determinada un 70% de la producción no puede depender del viento, del sol, y más aún si voy a una reflexión, de unas energías, más allá de lo eléctrico, y de unas energías que perturban la red. Voy a una reflexión más allá de lo eléctrico, y es que la gente no podía comprar nada. Es que las puertas no se podían abrir. Es que ni siquiera podías poner gasolina, porque también hacía falta electricidad. Es que. No o sea, se puede volvíamos a las cavernas. A las cavernas, totalmente. O sea, entonces dices, a ver, o sea, hemos llegado a una civilización maravillosa, inteligencia artificial, no sé cuánto, está cada día más inteligencia artificial. Pero qué vulnerable es. La inteligencia artificial resulta que es lo que más electricidad consume del mundo, consume más que lo que más. Sí. Bueno, pues más inteligencia artificial. Y dice, no, pero es que al mismo tiempo lo que tenemos que hacer es renunciar a las energías convencionales y tal, porque... A ver, o sea, estamos recorriendo en sentido inverso un montón de caminos, volviendo, yendo, nadie... O sea, alguien puede poner un poquito de sentido común. O sea, el euro digital ahora... Es decir, ayer mucha gente se preguntaba, primero, ¿cuánto va a durar esto? Antes de ayer. Porque claro, había apagón, al cabo de 2 horas no había ninguna información. Es más, no tenías ni teléfono, no tenías nada, no podías hablar con nadie. O sea, yo estaba en La Coruña, en Coruña no llegó la luz hasta las 4 de la mañana. ¿Qué se te pone acento gallego de repente? Que sí me puse. Y yo, a las 4 de la mañana yo estaba en el hotel y se encendió todo. ¿No? Bueno, y yo me decía, bueno, bien, ya ha vuelto la luz. Pero podía no haber vuelto. Podía no haber vuelto. Podía haber sido 5 días o 10. Y la gente... Y luego hay algunos efectos que también me parecen, primero, reflexionar sobre el tema del dinero en efectivo. En esta casa vamos a hacer un programa especial sobre eso. O sea, se ha de acabar con el dinero en efectivo. Los judíos saben hace miles de años que van con una bolsita llena de brillantes por si hay que exodizar alguna parte. Sí. O sea, si tenemos que irnos, vamos a tener algo para poder pagar la comida, para poder mantenernos. ¿Vale? O sea, que eso de sin dinero en efectivo, tu tía Rita. ¿Vale? Segundo, la reacción es muy individualista. La gente corre al supermercado a comprarse su agua, sus latas, su bombilla o su tal. No se articula una respuesta colectiva en torno a una comunidad, en torno a un grupo, en torno a un colegio. No. La gente va a por lo suyo. Es más, si tiene que aplastar al otro en la cola del Mercadona para que el otro no entre, no pueda comprar y entrar yo y quedarme las últimas botellas de agua, lo mato.
No, no, lo digo en serio. Es decir, ojo que estamos... Hay casos y casos. No, vamos a ver. Por supuesto que hay gente, claro que hay casos y casos, pero estoy hablando de la general. Mira, Julio, hay la general es que la gente va a la suya. Tengo que irme a una breve pausa de publicidad. A la vuelta os dejo seguir charlando sobre ello. El Pozo Alimentación, que ha aumentado su facturación un 2,2% durante el ejercicio 2024 hasta alcanzar los 1.845 millones de euros, espoleada por su apuesta por la innovación, marca, competitividad y diversificación. Su plantilla media se sitúa en las 5.234 personas y su actividad empresarial genera más de 20.000 puestos de trabajo indirecto. En la actualidad, la marca El Pozo es la más presente en los hogares de nuestro país y lo lleva siendo durante 9 años ininterrumpidamente, según el mayor estudio de marcas de gran consumo basado en compras reales durante todo un año. La marca está presente en los 5 continentes gracias a que se ha centrado en ofrecer al consumidor soluciones saludables, sabrosas, sencillas de preparar y sostenibles, es decir, las 4 S. Uno de sus principales objetivos es el de convertirse en la marca y empresa de alimentación favorita de sus principales grupos de interés, consumidores y clientes, empleados, proveedores, sociedad en general e inversores, tanto en España como en el exterior. El Pozo Alimentación tiene como modelo estratégico la triangular formada por el deporte, la cultura y la gastronomía. En este sentido cuenta con embajadores de marca como el tenista Carlos Alcaraz, la jugadora de fútbol Olga Carmona y el piloto de MotoGP Pedro Acosta en la parte deportiva, con el actor José Coronado, el escritor Javier Castillo y el grupo musical Viva Suecia en la parte cultural. Y finalmente se ha sumado la chef Samantha Vallejo Náguera a la parte más gastronómica. Seguimos dando caña, llegamos al ecuador de este programa. Decía Julio al principio en alguna de sus intervenciones que, claro, que había un interés notorio porque la gente no tuviese unas casas donde pudiese ser autosuficiente, claro, poder suministrarse, tener su propia energía, además, en días como, por ejemplo, sobre todo que cobra más importancia en días como, por ejemplo, del apagón. Pues no sé si sabéis que las casas que durante meses hemos estado patrocinando aquí, ¿sí?, las casas del grupo Index, son completamente autosuficientes y casi no notaron ni siquiera ese apagón. Tenemos conexión en directo con Teresa Serrano. Ella es la directora de comunicación del grupo Index. Teresa, muy buenas tardes. Buenas tardes, Salva, ¿qué tal? Pues sí, estamos en una de esas casas desenchufadas, ¿no? Esta vivienda tiene en la cubierta placas fotovoltaicas que nutrieron este lunes pues a esta vivienda que prácticamente no se enteró del apagón porque es una vivienda autosuficiente, es capaz de generar la energía que necesita la vivienda, es incluso capaz de generar más energía. Así que gracias a esas placas fotovoltaicas, que aquí no las vemos pero están en esa cubierta, aquí los electrodomésticos siguieron funcionando perfectamente, no perdieron la conexión a Internet porque tenían también vía satélite, así que ni las comunicaciones ni el suministro eléctrico se perdió el lunes cuando todos o casi todos nos quedamos a oscuras. En esta casa desenchufada de Grupo Index no hubo ningún problema. ¿En qué consisten las prestaciones? ¿Cómo funciona una casa como esta? Pues esta casa desenchufada tiene un sistema de geotermia que se beneficia de la temperatura constante del subsuelo y eso hace que se ahorre notablemente en el consumo energético. Tiene suelo radiante y está conectado a una bomba de geotermia, como decimos. Y arriba se genera esa energía gracias al sol. Entonces, gracias al sol, gracias a la tierra, tenemos esa casa y además tenemos el almacenamiento que fue fundamental este pasado lunes para que todo funcionase, aunque esta casa está completamente desconectada de la red eléctrica tradicional. Así que es autosuficiente, es autoconsumo 100% y entonces no necesitaba o no sufría los altibajos o ese gran apagón que sufrimos prácticamente todos este pasado lunes. Teresa, decía Julio que no sé si le has podido escuchar y por la noche, pero claro, es que tiene un almacenamiento de energía para que pueda ser autosuficiente también en las horas que no hay luz. Teresa, ¿aguanta 3 días? Eso es, Julio. Pues, ¿aguanta 3 días nublados el sistema? Sí, el sistema tiene para varios días de autonomía sin ningún problema. Pues fíjate tú si se puede hacer o no. Y si se puede hacer, ¿dónde está la planificación para hacer eso? Justamente lo que ha hecho el Grupo Index.
¿no? Claro, al final las tecnologías ya existen, son energías renovables y las optimizamos y las implementamos en viviendas, ¿no? Como veis, es un chalet unifamiliar, pero evidentemente estas soluciones se pueden implementar en todo tipo de viviendas. Por eso yo decía al principio, cuando estábamos hablando entre nosotros, yo decía, es evidente que hay un sistema eléctrico para los hogares y otro para la industria, que no tienen nada que ver y que tienen necesidades diferentes. El sistema que tiene Index para sus casas no sirve para Altos Hornos de Vizcaya o no sirve para la fábrica de SEAT en Barcelona, pero sí sirve para una pequeña casita o para un piso. ¿Por qué no se articula eso? ¿Y por qué al final? ¿Dónde está el margen mayor de beneficio de los fabricantes de electricidad? ¿Está en la SEAT, que le aprieta los precios hasta el último céntimo, tal? ¿O está en la ancianita que está pagando en impuestos un 40% en su factura eléctrica? Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando en serio otra vez o estamos tomando el pelo a la gente? Ha ido progresivamente centralizándose, convirtiéndose en un sistema cerrado desde la ley del 84 de la época de González. Antes era un sistema mucho más liberalizado, mucho más libre. Y con la ley del 97 de Aznar vuelve a liberalizarse el sistema. De manera que la previsión de la planificación energética del futuro que se hacía en aquella época, en la época de Aznar, preveía mucho lo que se llama energía distribuida, que es establecer zonas en donde tenían autonomía energética porque se alimentaban a sí mismos. Se estableció el autoconsumo, se incentivaba, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que estos han hecho todo lo contrario. Claro. Voy a despedir, si os parece, a Teresa Serrano para no tenerla ahí. ¿Cuántas casas os quedan, Teresa? Pues Julio, ahora mismo Grupo Index tiene de este tipo de viviendas, de casas desenchufadas, hay 3 promociones que están en diferentes fases, en construcción, en licitación y proyecto, y están en Las Rozas, están en Cubas de la Sagra y están en Puerta de Hierro, en una zona de Madrid capital. Así que esas 3 promociones ahora mismo están en plena comercialización y en breve pues irán siendo una realidad. Así que, como vemos, mira, vuelve a salir el sol, pues es una solución energética que en momentos que pueden parecer futuristas o apocalípticos, no hemos escuchado muchos adjetivos, pues es verdad que esta solución puede ser una realidad y que de hecho pues es una solución para familias como las de este chalet unifamiliar, donde el lunes pues no tuvieron ningún problema, pudieron seguir con sus ordenadores, sus electrodomésticos, cocinando, el frigorífico, absolutamente todo funcionaba con total normalidad. Pues qué maravilla. Teresa Serrano, te enviamos un fuerte abrazo. Otro, Alba. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, sí, vamos a seguir hablando de este asunto del apagón. Enseguida le doy la palabra a don Jesús. Antes vamos con las consecuencias. El primer dato que tenemos es el de 7 fallecidos en nuestro país a consecuencia del mismo. Ha sido una crisis eléctrica histórica que desataba la confusión y el caos en determinados puntos. La desconexión eléctrica que sufrimos se reflejó en las carreteras, calles y otros puntos como estaciones de cercanías, de metro o en aeropuertos. 35.000 viajeros se quedaron atrapados durante horas en trenes. Muchos de ellos tuvieron que ser rescatados. Este es el momento en el que la Guardia Civil rescata a 390 personas que se habían quedado atrapadas cerca de Valencia. Se cancelaron 344 vuelos y cientos de los pasajeros afectados se vieron obligados a pasar la noche en las estaciones y aeropuertos. Desesperado, cansado, pero la verdad que de ánimos estamos un poco a la espera de ver qué pasa. Hemos estado pasando la noche en un polideportivo en Guadalajara. Hemos dormido como hemos podido en casa de unos familiares. En Galicia los trenes están volviendo poco a poco a circular tras más de 24 horas con el tráfico totalmente interrumpido. Así estaba esta mañana la estación de Atocha en Madrid. A los pasajeros que perdieron sus respectivos viajes se suman los que hoy tenían programado uno. Otra de las imágenes que deja este histórico apagón es esta en Tarragona. El cielo se tiñó de negro durante las interminables horas en las que todo el país se quedó sin electricidad. Allí, concretamente, se encuentra el complejo industrial petroquímico más grande del sur de Europa. Las fábricas se quedaron sin luz y se vieron obligados a activar los sistemas de seguridad y quemar los productos circulantes en las líneas de producción, emitiendo gigantescas columnas de humo que se veían a kilómetros.
Aparte de la caída de comunicaciones que afectó a las redes móviles y a Internet, numerosos comercios tuvieron que cerrar o solo pudieron operar aceptando pagos en efectivo, ante la imposibilidad de utilizar el resto de sistemas electrónicos de pago. Jesús, también nos Sí. referíamos antes. Me gustaría también que hablases de esa parte de la responsabilidad, porque Sí, es un porque tema me que está tengo- pasando a un segundo plano y es muy importante. Porque por desgracia me tengo que marchar y yo quisiera dejar claro. Yo quiero dejar claro en primer lugar que esto es responsabilidad total del gobierno. Es decir, esta nueva forma de huir de sus responsabilidades es infumable. Y no ya porque podía haber declarado, como le ha pedido Feijóo, la declaración de emergencia. No, no. Al margen de eso, la propia ley del sector eléctrico le da las competencias al gobierno para intervenir en cualquier caso de este tipo de cosas. Pero ya no solamente en situaciones de abastecimiento, dice el artículo 7, sino simplemente en el riesgo cierto para la prestación del servicio del suministro de energía eléctrica. ¿Qué competencia le da? Todas. Hasta la de intervenir, por así decirlo, hacerse cargo de la gestión de las empresas. Por lo tanto, el gobierno es quien tiene la responsabilidad de esta historia. En segundo lugar, hay que dejar claro que Red Eléctrica de España es una empresa mixta, ¿de acuerdo? Es una empresa pública en última instancia porque tiene el 20% del Estado y porque además los miembros de su Consejo de Administración deben ser todo eso. Pero independientemente de eso, tiene atribuidos 2 servicios públicos en régimen de monopolio, que dice la ley, puesto que la ley del sector eléctrico, tanto de la ley del 97 como la ley del 13, hacen una liberalización del sector, pero lo dividen. El sector no es libre ni en materia de transporte en alta tensión, ni en lo que es la operación del mercado y la operación del sistema. Y Red Eléctrica es el titular de la operación del sistema, que es quien es el responsable de esta historia en principio, totalmente responsable. Y entramos en las responsabilidades jurídicas. Aquí, que la gente sepa, en primer lugar, la mayoría de las pólizas de seguros establecen una diferencia entre el daño emergente y el lucro cesante. El lucro cesante, por regla general, no se contempla en las aseguradoras, pero el daño emergente sí. Por lo tanto, primera reclamación a las compañías de seguro. Pero en todo caso, yo creo, y pongo para ello mi despacho a disposición de quien quiera, que Ahí les estamos mostrando el número de teléfono. que en definitiva hay aquí una responsabilidad patrimonial del Estado, del artículo 106, porque estamos ante un daño que una persona no debe soportar consecuencia del mal funcionamiento de un servicio público. Y no nos olvidemos que el suministro eléctrico es un servicio público de interés económico general. No de titularidad estatal, como antes se decía. Ese es el truco. Pero mire usted, es un servicio público de carácter objetivo, porque al fin y al cabo es de interés económico general, como dice la propia ley. Oye, por lo Jesús, tanto, pero una pregunta. Sí. Tú conoces esto. ¿Por qué en Francia la electricidad son empresas públicas, EDF, Electricité de France, o en Italia Enel, ¿por qué y en España son empresas privadas? Mira, entre otras cosas por razones históricas. En Francia fueron siempre públicas, monopolio del Estado. En definitiva, la energía eléctrica es un monopolio natural en origen, porque exige grandes inversiones del capital que no podía hacer la actividad privada, digamos, en principio. Entonces, en Francia, de su origen, es una empresa pública que es EDF, y en Italia, de su origen, es una empresa pública que es Enel, al menos después de la Segunda Guerra Mundial. En España, sin embargo, desde la aparición de la energía eléctrica, se ha hecho por empresas privadas, Iberdrola, Hidroeléctrica Española, etcétera, etcétera. Esas empresas privadas, que en un momento determinado se ven medio publificadas cuando se produce, sobre todo, por un lado, la aparición de Endesa, que es una empresa pública del INI, que en el año 1960 por ahí, y cuando después, en el año 1964, los socialistas establecen la ley que nacionaliza la red de alta tensión y crea el Sistema Nacional de Energía Eléctrica, que es lo que ahora estamos sufriendo, el Sistema Interconectado de Red Eléctrica de España. ¿Me explico? Sí. Pero vamos, podría ser perfectamente... y de hecho los de Sumar y tal postulan de nuevo la nacionalización total del sector, sobre todo de la energía nuclear, etcétera. En los orígenes de las nacionalizaciones de Enagas o de Red Eléctrica fueron bastante complicados. Entre otras cosas porque al final, en Red Eléctrica, ¿qué es? Es el conjunto de activos que existían en el país y que eran torres, cables, instalaciones... La red de alta tensión.
¿vale? De 220 para arriba. Esos son kilómetros y kilómetros. 44.000. 44.000 kilómetros. ¿De quién eran? ¿Quién los había hecho? Las empresas eléctricas privadas. Este país había funcionado muy bien con un sistema privado, había funcionado francamente bien. Es decir, entre otras cosas, los pantanos, los famosos pantanos, Alcántara, en los del Duero, etcétera, los construyeron las empresas privadas. Hidroeléctrica Española de Alcántara. No, los pantanos no. Los pantanos se quedaron las empresas como Iberduero y otras compañías, sobre todo vascas, y cambiaron el curso del Duero, concretamente. Pero con concesiones que se cargaron muchas de las Julio, con concesiones administrativas hidráulicas que les obligaba a construir los los pantanos. 13 y cuarto. De 100 años. ¿Eh? De 100 años. De 100 años. 13:15, la hora que don Jesús me dijo que nos pues tenía que abandonar. Sí, es una pena, pero es que es el especialista. Joder, para un... Bueno, aquí tenemos otro aquí ingeniero. Nos quedamos gracias a Dios nos quedamos con otro ingeniero. Estamos en buenas manos. Que cualquiera puede exigir la responsabilidad como consecuencia de los daños que haya sufrido, que no tiene obligación de soportar en este. ¿Tienen dudas? Ese número de teléfono que les hemos estado poniendo en estos últimos minutos. Y por supuesto, las empresas privadas acusadas por parte del presidente del gobierno de operadores privados de ser lo culpable. Mientras no se demuestre lo contrario, el culpable es el operador del sistema, que se llama, que es Red Eléctrica. Como decía un profesor mío, Alba, si tienen dudas nuestros espectadores, se las ampliaremos con mucho gusto. Eso también. Marian Vallejo, muy buenas tardes. Consecuencias económicas, ¿cuánto cuesta un apagón de ese tipo en nuestro país? Buenas tardes, Alba. Lo vamos a ver porque el apagón que vivimos el lunes dejó el metro y las redes de cercanías suspendidos, los trenes cancelados, los autobuses colapsados y muchos negocios cerrados. ¿Y esto en qué se va a traducir? Pues en una gran pérdida económica. Aún es pronto para conocer las cifras oficiales de todas estas pérdidas, pero las primeras estimaciones apuntan a un agujero de miles de millones de euros que se van a traducir en hasta 0,3 del PIB. El sector hostelero es uno de los grandes perjudicados. Es verdad que algunos vimos terrazas llenas, pero la mayoría de ellas tuvieron que cerrar a lo largo de la tarde. Y esto ha supuesto pérdidas estimadas de hasta 227 millones de euros. Los supermercados también se vieron muy perjudicados. Según la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, las pérdidas de este sector se elevarían hasta los 185 millones de euros. No solo tuvieron que cerrar, sino que también tiraron productos como fruta, verdura, carne o pescado. El 35% de la oferta de los supermercados son productos perecederos, es decir, que de los productos frescos dependen unos 65 millones de euros. Las granjas, por otro lado, también se vieron muy afectadas. Los primeros datos ofrecidos por Unión de Uniones apuntan a que solo el lunes se dejaron de producir alrededor de 2.000 litros de leche. Esto en euros supone un agujero de hasta 12 millones. No hay que olvidarse tampoco de los autónomos, porque al no poder trabajar, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomas estima una pérdida de 650 euros de media para cada uno. En total, esta asociación calcula hasta 1.000 millones entre esos autónomos. Unas cifras que, como decimos, no están confirmadas a día de hoy, pero que sí que van a suponer un gran agujero en nuestra economía. Gracias, Marian. Desde luego, estas cifras no son para ningún tipo de bromas, a pesar de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se le haya pillado con un micrófono abierto, bromeando en plena reunión de crisis. Escuchen. Bueno, y además, fíjense, hay otros datos que hemos conocido en esta misma mañana, que es como precisamente los españoles, esta misma mañana, en las últimas semanas, de cómo los españoles precisamente los que están en una situación de pobreza energética, han crecido, atención, un 136% desde el año 2019. Este número de españoles en situación de pobreza energética aumenta de forma brutal en estos últimos años. En fin, vamos a ir cerrando con este asunto del apagón. Últimas valoraciones de Luis y de Arturo. Bueno, la cuestión es muy simple. Si hay un problema y se produce un apagón y el Gobierno no está dispuesto a solventar los problemas, pues quiere decir que el apagón se puede repetir mañana. Así que pues yo sugeriría a la gente que mire el kit ese de, ¿no? Que se hagan su propio kit, que miren a ver qué cosas han echado en falta el lunes y se aprovisionen, porque con este Gobierno no cabe descartar nada. Y nosotros en esta casa también, porque nosotros hemos tenido muchísimos problemas, porque no estábamos preparados técnicamente, y ahí yo pido disculpas a nuestros oyentes y espectadores, porque
Muchísimos nos han protestado, entre comillas, decir, es que ni os vemos, ni os oímos, ni nada. Pues miren ustedes, estamos tecnológicamente y desde el punto de vista de los equipos, estamos en el siglo XVI. Así que tendremos que hacer un esfuerzo por ponernos al día con inversiones las que podamos hacer para que esto no nos vuelva a ocurrir. Pero yo lo he pasado personalmente muy mal viendo que no éramos capaces de seguir llegando a los espectadores, ni siquiera con esos transistores que han sido la salvación de mucha gente, porque efectivamente las emisoras de radio, algunas emisoras de radio, sí que han logrado emitir. Entonces, si tenías un transistor a pilas, pues tú podías estar comunicado y tener información. Es que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, o sea, una cosa parecida. Pero bueno, al menos algunas emisoras de radio pudieron hacerlo. Nosotros ni siquiera pudimos hacer eso, ¿no? Y vamos a tener que pensar muy bien cómo rectificamos esta situación, porque para un medio de comunicación solamente existe una razón de ser, poder comunicar. Bueno, y de hecho nosotros mismos, es que me encantaría haber tenido una imagen de ese momento. Estábamos todo el equipo, todos los trabajadores que nos encontrábamos aquí alrededor, en la propia entrada, alrededor de una radio, para poder escuchar también qué es lo que estaba pasando, pues al igual que muchos otros españoles. Arturo. No, que solamente una cosa, que para el cierre de las nucleares yo creo que es un tema que básico, hacer un estudio absolutamente en serio del sistema energético que nacional, bueno, y viendo también si tenemos ahora mismo pues un exceso de renovables, porque eso sí significaría pues parar durante un tiempo las renovables mientras no se puedan almacenar, desde luego, y ese tema tecnológicamente no está resuelto. Oye, perdona, solo por saber, si hay un exceso de algo, ¿no baja el precio? Es que ¿No para bajar el precio? Es que estaba a -1,01, es uno de los datos que he sacado hoy, a -0,1 y tal, y bueno, que exactamente no sé si es el kilovatio o lo que sea. El caso ¿Y entonces? Bueno, vamos, que no nos debía costar nada la electricidad, no nos debería costar nada en ese momento si se aplicase, o sea, la caída de los 15 claro, megavatios, pues, o gigavatios, pues hubiera sido, vamos, hubiese tenido un coste para el consumidor bastante importante a su favor, ¿no? Porque no tenía que haber pagado la electricidad. Incluso podrían devolver dinero. Sí, pues ¿no? Eso, sí. Y lo último, me preocupa muchísimo, lo decía antes, estamos en la era de la electrificación, lo estaba diciendo Julio, todo depende de la electricidad. Hombre, por ejemplo, la vulnerabilidad digital, ¿no? Es decir, que las torres, vamos, o todo el sistema de 5G o 6G esté vinculado a la luz. Antes, cuando estaba el sistema analógico, pues no había ese problema. El estar incomunicado, yo por ejemplo, yo vivo solo y tal, el estar incomunicado, sin noticias de nadie, que nadie sabe nada, lo único que la gente se va a la compra, intenta arramplar, que pagando obviamente si puede, porque no tiene dinero en metálico, tal, y bueno, pero información cero, o sea, es que te quedas absolutamente diciendo, pero ¿qué distopía es esto, ¿no? ¿Qué tal? Entonces hay que saber que la era de la electrificación, que tiene también muchas vulnerabilidades, como se ha visto actualmente en la vida cotidiana de la gente, por ejemplo, que las gasolineras que no tengan generadores autónomos por si se va la luz. Hombre, pero ¿qué es esto? Invierta usted también, señor, en este tema, porque tenemos que pagar los consumidores o no podemos poner gasolina porque usted no haya invertido en una cosa de estas. Entonces, quiero decir que plantea muchas interrogantes la dependencia absoluta de la energía eléctrica en la economía, vamos, ¿eh? Miren, estaba buscando yo una lista que me había hecho para mi casa, para tener en futuras ocasiones, por si les sirve a los espectadores. Agua embotellada, radio analógica, por supuesto, más conservas, una navaja multiusos, mechero o caja de cerillas en su defecto, linterna a pilas, más pilas, un camping gas y un botiquín de emergencias. Esa es la lista que yo tengo para prepararme para el próximo. Pues yo lo que he hecho es coger unas bolsitas de Navarretinto. Me parece muy buena idea, la verdad. Y ya con eso y un poco de chorizo de de Sabores Tierra de Madrid, un vinito que vamos a compartir Luis y yo. Y un queso un queso de Zamora. De Arzúa. Y la verdad, bueno, perdona, queso gallego y ya con eso la verdad es que tendríamos un buen pasar. Sí. Don Luis.
Pues yo, más que la luz, más que la comida o tal, que eso mal que bien, todos tenemos latas en casa para pasar un par de días al menos. Bueno. No, yo he echado en falta otra cosa, las comunicaciones. O sea, es la primera vez en mi vida que he visto que caían las comunicaciones. Además, caían por una razón muy simple. Que lo he comentado esta mañana en el programa, que me lo cuenta de primera mano una persona que trabaja en una empresa de comunicaciones española. Por supuesto que las antenas de telefonía, los servidores de telefonía, los servidores de WhatsApp, todos ellos tienen baterías y generadores de emergencia. Pero claro, las baterías se agotan al cabo de un rato y entran los generadores de emergencia. Pero el gasóleo se agota al cabo de un rato. Y, hombre, tienen contratos de suministro con la compañía que suministra el gasóleo para que se lo rellenen. Y se lo rellenan rapidísimo cuando el apagón afecta a una zona chiquitita. Pero cuando afecta a toda España, no hay camiones en España de gasoil ni gasoil para meter en todos los sitios a la vez, con lo cual fueron cayendo las antenas de telefonía una tras otra. Y al final estábamos todos a oscuras. Eso es una sensación de indefensión total, porque no sabes lo que está pasando. Luis, pero es que va y resulta, y aquí ha entrado una señorita del grupo Index a explicarlo, que tú hoy puedes tener una casa con unos panelitos arriba y puedes tener tu electricidad. Ojo, ha dicho panelitos y conexión vía satélite, que es lo que me voy a instalar, que ya no dependes de los servidores que haya en España y que puedan quedar afectados por el apagón. Claro. 13:25. Eso es un buen aprendizaje que hemos tenido. Desde luego. Nos vamos a ir a la última pausa de publicidad. A la vuelta hablaremos con Gabriel Serrano de sus crónicas de Manicomio y, por supuesto, de la otra noticia de la semana que está pasando un tanto desapercibida, pero que aquí también tenemos que tratar, que es el caso del hermano de Sánchez, porque además, si mal no recuerdo, el lunes cuando me fui a publicidad, antes de ese gran apagón, era del asunto del que estábamos hablando. 1:30, saludamos ahora en nuestra mesa a José Luis de Cedillas, él es el presidente de Agua Sierra Cazorla. José Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, estupendamente. Bueno, ya sabemos cuál es el agua idónea para el consumo humano diario, ¿eh? Bueno, verás, he de decir una cosa, vosotros tenéis el honor de llamar a alguien para que hable de productos buenos y saludables que no lo hacen otras televisiones. Vuestra preocupación es dar a vuestra audiencia información en orden. Y este es el caso de Sierra Cazorla, con lo cual es de agradecer primero a vosotros por llamarme para dar estas buenas noticias de Agua Sierra Cazorla, que como digo, sois los únicos. Muy poca gente hay más que tenga este honor que tenéis vosotros, ¿no? Y aquí estamos para hablar de agua. Como bien hemos dicho en muchas ocasiones, es un poco bárbaro decir la mejor agua del mundo. Pero cuando lo puedes demostrar, esa barbaridad se ha acabado. Fíjate, nosotros decimos, aquí dice, para ser el mejor, no solamente basta con decirlo, sino que ha demostrado aquí lo tiene, ¿no? Este es un comparativo con las aguas más afamadas en España, que no quiere decir que sean las mejores, claro está. Y bueno, pues esta es la única verdad. Hay una composición química que publican cada uno en sus etiquetas, y esto es lo que tratamos de divulgar a la gente que va a comprar agua, que no solamente compre agua porque le meten por su cabeza una marca con publicidad, y el agua, como hemos dicho siempre, es muy sencillo determinar qué es bueno y qué no lo es. Por ejemplo, el sodio, que es necesario para el organismo, pero tomamos de 4 a 5 veces más de lo que se debe tomar, con lo cual, como primer punto de partida, hay que tomar un agua baja en sodio para eliminar el resto de sodio que tomamos durante el día, ¿no? Esto es, Agua Sierra Cazorla tiene 1,3 miligramos solamente, ¿no? Hay aguas que tienen incluso hasta 800 y 900 miligramos de sodio, fíjate qué barbaridad, ¿no? Y luego el magnesio es el mineral más esencial para el organismo, más que ningún otro. Si hoy que entramos tenemos la facilidad de entrar en Google y ver, ponemos qué bondades tiene el magnesio para el organismo, salen no menos de 300 beneficios para el ser humano en sí, ¿no? Pues fíjate que Sierra Cazorla, tomando 2 litros de Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio, 2 litros 30%. Aquí hay aguas en este comparativo que necesitas tomar 227 litros para que te aporte el magnesio de 2 litros de Sierra Cazorla, ¿no? Fíjate qué barbaridad, qué desconocimiento. Además, incido mucho sobre una advertencia que dice a la Organización Mundial de la Salud los riesgos que conlleva tomar aguas de baja mineralización. Precisamente de eso quería hablar, porque se habla mucho de este tipo de aguas y me gustaría saber un poco más a fondo qué significa exactamente eso y cuáles son los beneficios que tiene para el organismo. Bueno, pues lo que significa realmente tomar agua de baja mineralización o bajo residuo seco,
Dice la OMS, que lo advierte muy grande además, y dice riesgos sanitarios de beber aguas desmineralizadas. Esto lo advierte la OMS, ¿no? Con lo cual esas aguas que tienen bajo residuo seco y baja mineralización, según la OMS, conlleva grandes riesgos para la salud el tomar esas aguas, ¿no? Porque no te aporta nada. Por ejemplo, el magnesio, bien sabemos que es un protector cardiovascular, entre otras muchas cosas. Es bueno para la hipertensión. Cualquier persona que tenga problema de hipertensión le puede reducir la hipertensión e incluso eliminar algún riesgo cardiovascular. Pues las que no tienen ni magnesio, ni calcio, ni bicarbonato, pues realmente no sirven para nada, como agua mineral. Pero digo, insisto, con esta advertencia de la Organización Mundial de la Salud, no lo digo yo, no es algo que te inventas ahí, ¿no? Yo pienso que el consumidor debería de tener un poquito más de cultura de agua cuando va a elegir un agua en el supermercado. No guíase por esa marca, que puede ser líder o no líder, y ya está. Sino los parámetros que yo he dicho siempre, que lo he comentado en varias ocasiones, es tener muy poquito sodio, que es lo importante, ¿no? Para efectivamente eliminar el resto del sodio que se toma durante el día, ¿no? Luego tener un componente de magnesio, que creo que no hay un agua en España que tenga este equilibrio de magnesio. Sierra Cazorla tiene 41 miligramos de magnesio y, como bien he dicho antes, con 2 litros te aporta el 30%, ¿no? Luego el bicarbonato no solamente es un gran elemento digestivo, sino que es un antiácido natural, de ahí incluso que tengamos, es un gran alcalinizante, por decirlo de alguna manera, de ahí que tengamos un 8,1 de pH Sierra Cazorla, ¿no? Y bueno, luego el calcio, la OMS sugiere que el calcio sugerido en el agua debe tener entre 30 y 90, Sierra Cazorla tenemos 76, con lo cual un equilibrio perfecto. Con esta insistencia de decir que no habrá otra agua en el mundo, es que está así de sencillo, ¿no? Lo que sugiero al consumidor, sinceramente, es que vea en la composición de la etiqueta que tenga muy poquito sodio, que tenga magnesio, entre más casi mejor, porque la sugerencia de algunos consumidores quizás de agua es si a lo mejor un agua tiene mucho magnesio y poco sodio, sería la idónea. Es decir, mucho magnesio y mucho sodio incluso te sabe un sabor amargo salado, ¿no? Con lo cual la bendición de Sierra Cazorla es que tiene 1,3 solamente de sodio y 41 miligramos de magnesio, ¿no? Luego, el bicarbonato, la Organización Mundial de la Salud sugiere que tenga entre 250 y 500 miligramos. Sierra Cazorla tenemos 401, un equilibrio perfecto. Y como bien decía el calcio, pues tenemos 76. O sea, yo podría afirmar otra vez más, por no entrar en mucho más detalles e insistir un poco en lo mismo que decimos siempre, que no habrá otro agua como Sierra Cazorla debido al equilibrio y a la medición que tiene, ¿no? Hay aguas que no tienen minerales, por ejemplo, y es un gran riesgo, no solamente como advierte la OMS para la salud, sino una persona se pone a hacer deporte y toma agua que no tiene minerales, claro, se puede incluso, podría llegar a un colapso de hiponatremia, ¿no? Incluso a deshidratarse, ¿no? Porque está corriendo constantemente. Un niño, una persona mayor son más consecuentes, ¿no? Pero un niño que efectivamente se pone a correr sin ese control y llega un momento en que está tomando agua, no le aporta minerales, se puede incluso deshidratar. O sea, es importantísimo, ¿no? Y luego tenemos, con la misma agua, ¿sabes que hacemos refrescos de naranja y limón? Que bien lo sabéis aquí en esta casa, ¿no? Que no solamente aporta las bondades de agua Sierra Cazorla, que están elaboradas con ella misma, sino que no tenemos ni azúcar ni gas. El gas... Voy a contar una anécdota. El mayor índice de osteoporosis en el mundo, es Estados Unidos. Parece ser que es el mayor consumidor per cápita de leche, incluso de gas en los refrescos y en las colas que hay allí, ¿no? Bueno, pues el gas no solamente es un antiácido, con lo cual acidifica el organismo, sino que el gas produce osteoporosis, ¿no? Fíjate qué barbaridad, ¿no? Ahora está creciendo mucho el agua con gas en España. No sé en qué se basan, pero yo advierto un poco al consumidor que el agua con gas no le aporta absolutamente nada. Alguien cuando tiene una digestión pesada parece ser que está un poquito cargadito de su estómago, cuando toma agua con gas y eructa, le relaja en sí, pero le deja más gas dentro del que tiene, al final, ¿no? Entonces yo sugiero, nosotros tenemos agua con gas y sinceramente sugiero que no se toma con gas, ¿no? Por esa malignidad del carbónico en sí, ¿no? Como hemos dicho, acidifica el organismo e incluso además crea osteoporosis, por lo cual sugiero esto de agua mineral natural. Entonces, bueno, hablamos de los refrescos de naranja y limón sin azúcar y sin gas. Son los idóneos
pues para un niño, para una persona mayor y para un adulto convencional, ¿no? O sea, el gas le sobra de cualquier bebida, no le aporta nada, ¿no? Sino que le crea problemas de salud, ¿no? Y una isotónica, que le llamamos también Evo, que tiene las mismas propiedades y el gazola también. Si ves la etiqueta de Evo, ves que tiene calcio, magnesio y bicarbonato, que en otras no lo tienen porque no existen así, ¿no? Y esta es un poco, bueno, la advertencia que suelo hacer constantemente con el mismo lenguaje al consumidor de agua en sí, ¿no? Pero lo ha explicado perfectamente, porque además, como bien señalaba, en ese entorno de bebidas de agua con gas, bebidas también con bebidas azucaradas, es también muy importante señalar la responsabilidad de muchas marcas de agua en promover hábitos saludables, como precisamente los que nos acabo de comentar. Claro, así es, así es, así es. En fin, José Luis Becedillas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme de nuevo a dar un poco de sesión a vuestra audiencia. Esta es su casa, ya lo saben. Muchísimas gracias. Vamos con más asuntos, con el otro gran asunto de la semana que conocíamos además el lunes, justo pues unas horitas antes de esas 12:33 del mediodía en la que se producía el gran apagón, y no es otra cuestión que esa decisión de la juez de procesar al hermano del presidente del Gobierno, a David Sánchez, por sendos delitos, junto también al presidente de la Diputación Socialista de Badajoz. El hermano de Pedro Sánchez tendrá que sentarse en el banquillo. La jueza que lo investiga en los juzgados de Badajoz lo ha procesado por prevaricación y tráfico de influencias. Una noticia que coincidió con el apagón generalizado en España, lo que hizo que el procesamiento de David Azagra pasara desapercibido para la mayoría. Sin embargo, el apagón no evitará que el hermano del presidente se siente de nuevo en el banquillo por haberse beneficiado supuestamente de una plaza en la Diputación de Badajoz. Según la jueza, existen indicios sólidos de que se manipuló el proceso administrativo para beneficiar a Azagra. Además, según los correos intervenidos por la UCO, el puesto se habría adaptado a las necesidades del hermano del presidente, sin presencia obligatoria en el despacho y permitiéndole continuar con su actividad artística. La magistrada cree también que Azagra intervino en la contratación de Luis Carrero, ex trabajador de la Moncloa y amigo suyo desde hace 20 años. Carrero, quien ayudaba de manera extraoficial a Azagra en el proyecto Ópera Joven, acabó trabajando en su mismo despacho de la Diputación. Según la jueza, ambos tenían una relación muy estrecha. Y aunque no hay rastro documental de muchas de estas acciones, la magistrada cree que los correos incautados son solo la punta del iceberg de todo lo que puede haber detrás. Es por ello que, aparte de David Sánchez, también será procesado Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y ahora líder del PSOE provincial. Aunque la Guardia Civil no ha recuperado correos que lo involucran, la juez apunta a múltiples indicios de su implicación en la creación de puestos a medida en la Diputación. Un auto con el que finalizan la instrucción del caso y que abre la vía judicial para que David Sánchez, Carrero y Gallardo se sienten de nuevo en el banquillo. Arturo. Hombre, que puede recurrir ante la audiencia provincial, o sea, que nos firme el procesamiento, pero en cualquier caso es muy significativo, ¿no? Este señor, es decir, fue contratado en una contratación que se hizo absolutamente ad hoc, es decir, era un señor que en el año 2017 no tenía trabajo, su hermano era el secretario general del Partido Socialista, y entonces le crearon una plaza para él, es decir, que él utilizó su influencia en beneficio propio. Hay 11 personas procesadas, entre otras el secretario general del Partido Socialista en Extremadura y presidente de la Diputación. Y bueno, pues yo creo que ha sido una instrucción de la jueza Beatriz Viezma muy rigurosa, es decir, ha habido un trabajo de la OCU, se han analizado todos los correos electrónicos que han podido detectar. Es decir, ha habido también pues diligencias de todo tipo y me parece que es muy significativo que el hermano del presidente del gobierno que vaya a ser, bueno, la prevaricación puede ser condenado a 6 meses y al final en el juicio oral, que tiene todo el derecho obviamente a defenderse, que si se abre juicio oral después de cuando lo dictamine la audiencia provincial, la prevaricación está castigada en este caso entre 6 meses y 2 años de cárcel, ¿no? Y bueno, pues me parece que en un país donde hay el 11,5% de la población española, de la población activa, está en paro, pues que un señor
simplemente por ser el hermano de un socialista, digamos, con poder político, haya conseguido un puesto, pues no es lo normal. Los españoles, hay gente que lo pasa muy mal para trabajar, para buscar, y no tiene este tipo de enchufes, ¿no? De que le creen un puesto exclusivamente para él, ¿no? Y en beneficio propio, claro. En fin, 13:42, vamos muy justitos de tiempo, así que me voy ya con las crónicas de manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Creo que es importante hablar de cochinos, porque la situación está que arde y las prioridades del Gobierno, pues vamos a ver cuáles son. Porque ha habido un nuevo Real Decreto y el propio Gobierno, el Ejecutivo, ha añadido unos anexos que ahora mismo vamos a ver. El Real Decreto es por el que se establecen las bases de desarrollo de la normativa de la Unión Europea de sanidad animal. Dice, en lo relativo a las obligaciones de vigilancia del titular en la explotación, es decir, pues el propio ganadero que tenga una granja, pues tendrá que ser muy riguroso a la hora de tomar una serie de medidas. Dice que la normativa de la Unión Europea en materia de sanidad animal ha experimentado una profunda transformación en los últimos años. Y en el propio Real Decreto, que está en el BOE, se puede leer adoptando un enfoque preventivo, bajo el lema más vale prevenir que curar. Y en uno de los anexos vamos a ver estas obligaciones que tienen los que rigen pues las explotaciones, que dice que en explotaciones con una capacidad autorizada superior a 5,1 UGM, el ganado, la unidad básicamente, los recintos de los edificios en los que se alojen los animales deben disponer muy atentos de los sistemas adecuados como ventiladores, calefacción, aire acondicionado, ventilación natural forzada u otros que permitan mantener los rangos de temperatura adecuados para, aquí viene el grueso, prevenir el estrés térmico para los cerdos. No vaya a ser que el propio cerdo le dé un ataque porque no tiene las condiciones adecuadas. Claro, estas explotaciones, además, que el costo que ya les supone a los propios ganaderos que tienen animales, porque las explotaciones al paso del tiempo están requiriendo de una capacidad y tener todo al mínimo detalle, y ahora más el Gobierno pues se centra en el estrés térmico de los propios cerdos. Claro, que también hay una serie de medidas a la hora de procedimientos terapéuticos. Es un poco... Los españoles que no tienen dinero para pagarse la calefacción o el aire acondicionado, ¿pueden autopercibirse cerdos para que se les aplique la normativa? Todos somos cochinos, entonces en este caso yo quiero ser cochino, porque digo, oye, si voy a tener a alguien que me está previniendo gracias al Gobierno, pues que yo no tenga un estrés térmico, no va a ser que me envalentone y me ocurre algo, voy a mover, en el caso que sea un cerdo, la colita de una manera u otra, pues evidentemente es algo llamativo, ¿no? Cómo está la situación de los propios españoles, toda la pobreza energética ahora mismo, bien traído, lo que están sufriendo, cómo están las casas, cómo están adecuadas, cómo no pueden darle al botón para encender la propia calefacción, cómo no tienen en su bolsillo esas monedas para poder seguir pagando todos los gastos, y ahora nos encontramos que es más necesario proteger a los cerdos térmicos, pero ¿para qué? Si luego con la ley del bienestar animal va a estar prohibido comerlos. ¿No? Es un poco llamativo Nos estamos moviendo. Estos intereses que tiene el Gobierno. En fin, Gaby, ¿qué otro asunto nos traes por ahí? Porque me has dejado a cuadros. Sí. Pues, ha habido muchos temas que se han tenido que mover, evidentemente, por lo que vivimos el 28 de abril, el lunes, hace 2 días, y durante el fin de semana se jugó la Copa del Rey. Y no nos vamos a centrar tanto en el resultado, que ya nos da un poco igual, sino en el dispositivo policial para ello, porque Jupol ha denunciado digamos que el abandono por parte del Ministerio del Interior, ha denunciado que el coste de seguridad de la final de la Copa del Rey lo asuma el contribuyente y no el organizador. Es decir, que todos nosotros estamos pagando, pues todos los policías de la UIP, en este caso, que se trasladaron hasta Sevilla para proteger el estadio, a los jugadores y a todo, para que no haya ninguna incidencia básicamente, y los sindicatos están desde hace tiempo diciendo que ese coste, que no sea el propio español que lo pague, sino que sea, en este caso, la federación competente la que tenga, es decir, le contrata a la Federación Española para cubrir la Copa del Rey, pues que sean ellos los que tengan que pagar. Y también han denunciado la falta de dietas para los propios policías, que ahora entraremos en más detalle. Ellos publicaron un tuit que vamos a ver ahora, que dice: este bocadillo es el que ha recibido nuestros compañeros desplegados con motivo de la final de la Copa del Rey, se le puede llamar así. Ahora vamos a ver por qué. Dice: otra puñetera vergüenza, patrocinado por la Federación Española de Fútbol con la complicidad del Ministerio del Interior. Y ahora ya pueden seguir entregando placas, y este es el propio bocadillo que han subido.
hay 3 lonchas de salchichón mal puestas, ni una gotita de aceite. Entonces, que ellos mismos, los policías, están denunciando que como un servicio de tantas horas, necesitando una alimentación correcta, y básicamente con un mero bocadillo ya se quedan tan a gusto. Pero es que el propio Jupol ha subido también otra publicación, en la que vamos a ver ahora, en el que hace como un juego, dice: a cambio de 100 me gustas, quitamos el bocadillo de salchichón de la imagen y desvelamos quién estaba en el palco del estadio de la Cartuja durante la final. Y dice: allí la federación no les agasajó con el salchichón de tercera como a los policías nacionales. Entonces aparece una publicación, una foto, y con el bocadillo tapado. Y antes he mencionado que Jupol también denunciaba que, claro, cuando la policía quiere entregar placas, obsequios o distintivos a diferentes miembros del cuerpo, pues ahí sí que se gasta el dinero. Pues el que estaba detrás de esta foto es José Ángel González, el comisario, y después dicen: vuestros deseos son órdenes. Parece el máximo mando policial de la Policía Nacional, que tiene prorrogada su jubilación sine die gracias a un Real Decreto de ayudas a las víctimas de la DANA. Quiero recordarles que para la DANA esas ayudas del propio gobierno, en el Real Decreto incluyó pues que la jubilación de este mando policial de González claro, ellos tienen una edad, pues el Marlaska lo que hizo: oye, ya que estamos aquí con la DANA, que a lo mejor no tiene nada que ver, metemos este Real Decreto para que el policía se pueda jubilar más tarde y así tenemos a alguien de nuestra confianza. Y esta es la situación, básicamente. Dice que ya existen precedentes legales en Europa, como la sentencia del Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo de Bremen, que obliga a la Liga Alemana a pagar los dispositivos policiales. Más o menos el Estado se gasta unos 15 millones de euros en dispositivos durante todo el año para 15 millones para partidos de fútbol. Un partido de fútbol que no sea de riesgo, ¿vale? Puede ser, pues entre, digamos, el Athletic Club de Bilbao hace poco se gastó 13.000 euros porque tiene que pagar las dietas de esos policías. Pero claro, si es un partido de alto riesgo, puede llegar hasta 250.000 euros el desplazamiento. Y también algo también característico que ha sido denunciado es que las dietas costan de 72 euros. ¿Vale? Pues un policía de Madrid se traslada hasta Sevilla para este operativo y le dan 72 euros para dietas. Pero muchos de ellos de Sevilla se tuvieron que trasladar 100 kilómetros hacia Huelva para pagar el hotel, para dormir, básicamente. Y cuando llegan al hotel, los precios en Sevilla estarían se dan por cuenta las nubes. de que el hotel eran 100 euros y ellos tienen de dietas para todos 72. Entonces muchos de ellos tuvieron que poner de su bolsillo porque con el dinero que Interior les ofrecía para las dietas no les llegaba. Entonces estamos hablando de cómo está la situación de una persona que se está dedicando a la seguridad de todos nosotros, a la seguridad en este caso de un evento deportivo con grandes características, que ya sabemos que siempre hay un poco de tensión entre las aficiones. Primero, el bocadillo mal puesto de salchichón, las dietas que no les llegan para pagar el hotel donde tienen que dormir, y después de operativo de varias horas de trabajo se tienen que trasladar 100 kilómetros para poder dormir. Entonces, una vez más, el abandono, no sé si es intencionado o no, espero que no, del propio Ministerio del Interior a la propia policía. Que son los agentes de policía en esos tipos de dispositivos, también en su lucha contra el narcotráfico, también en la lucha contra la inmigración, ante las bandas en las que tienen atemorizados muchos barrios, al final... Pero debe ser debido a algún error burocrático, porque cuando quieren encontrar hoteles para la avalancha de ilegales que llegan desde Canarias, enseguida encuentran hoteles de 4 estrellas, ¿no? No, eso no pasa en España, ¿no? A lo mejor hilan en el estrés térmico de los cerdos, pues ya no hay salchichón para todos. Entonces igual se quedan con hambre básicamente los propios policías. Madre mía. En fin, Gaby, gracias por estas crónicas de... A vosotros, Alba, he traído un detalle, hablando también de la Copa del Rey y lo ¿Qué detalle? Y lo que ocurrió el mismo lunes con este apagón histórico en España. El propio presidente del Gobierno dio la enhorabuena en su red social de X al Fútbol Club Barcelona por ganar. Y atentos a lo que publica: final eléctrica de la Copa del Rey, de las que hacen afición. No sabemos si el presidente tendría datos de lo que iba a ocurrir después, pero bueno, lo de final eléctrica está muy bien tirado. Y además, vamos a ver otro. Hay unos tipos de memes que es con imágenes, con fotografías que se ponen pues las frases. Y dice: ¿qué tal el examen de historia?, le pregunta un padre a su hijo, esto es de un fotograma de una película. Dice: me cayeron los eventos históricos del 2020 al 2025. Y el niño se echa a llorar, porque evidentemente toda la juventud de 2020, con la pandemia, con que viene la nieve, que viene ahora el apagón, pues no sabemos si los libros de texto de historia van a cambiar. Y el que más me ha gustado es de una pobre chica que se llama, vamos a ver ahora mismo en la pantalla, Luz Cuesta Mogollón.
y esto no es una broma. Así se llama la pobre chica, entonces todo el mundo le ha echado la culpa de lo que ha ocurrido. Y ella en su publicación dice, oye, yo no tengo culpa, que ni siquiera vivo en España. No sabéis la cantidad de publicaciones que ha habido en relación a esta pobre chica que se llama Luz Cuesta Mogollón. Y a mí ya no me preocupa tanto su nombre, me preocupa más sus padres, que dijeron, vamos a llamar a nuestra hija Luz cuando nos apellidamos Cuesta y Mogollón. Estarían tomando una botella de agua. Unos graciosos. Desde luego. En fin, Gaby, gracias por estas crónicas de Manicomio. Importante auto del Tribunal Supremo de esta misma mañana exigiendo al Ministerio de Transportes actual aclarar el pago de un total de unos 500.000 euros a José Luis Ábalos. El Ministerio de Transportes tendrá que informar lo antes posible, en un plazo máximo de 15 días, de esos gastos que están viendo en sus pantallas del ejercicio fiscal del año 2018 de casi 157.000 euros y en el ejercicio fiscal del año 2019 de 351.900 euros. Claro, estos ingresos, según el propio auto del juez, no han tenido un reflejo en ninguna de las cuentas bancarias de esta entidad de CaixaBank reseñadas por la unidad actuante como correspondientes a José Luis Ábalos. Es decir, que podrían haber aparecido, don Luis, no sé cuál es su opinión, en alguna otra cuenta que a lo mejor no se sabe que tiene José Luis Ábalos. No sé cómo lo ve usted. Pues no lo sé, pero me llama mucho la atención las magnitudes, 700.000... 500.000. 500.000 euros libres de impuestos o libres de retención que se le dan a Ábalos en concepto de dietas y de cosas no retenibles. Dices, caramba. Rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen, para ser exacto. Rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen. ¿Qué narices hacía Ábalos con el dinero? ¿Qué tipo de trabajo es el que tenía que asumir para que el Ministerio le pague 500.000 euros en 2 años? Sí. En dietas exentas de gravamen y rentas exentas de gravamen. Bueno, pues nos tendrán que dar una explicación. Espero que esas dietas exentas no se invirtieran en fiestas en paradores, por ejemplo. Qué mal pensado es usted. No sé. Últimos 5 minutos. Nos vamos con Sandro Meco de En Dos Continentes. Bueno, pues la celebración de los 100 primeros días de la segunda legislatura de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos no ha sido precisamente feliz en todos sus aspectos. Y es que ayer nos topamos con la noticia que están a punto de ver en sus pantallas, que la empresa de mensajería y de envío de paquetes Amazon aseguraba que iba a mostrar el coste de los aranceles en todos los productos para los consumidores. Ellos argumentaban para que los consumidores supieran por qué estaban pagando el precio que iban a pagar por cada producto en cuestión. Es decir, que Amazon básicamente se sumaba a la suma de los aranceles. Eran los aranceles de Amazon, eran los amanceles. Sí, ese es el concepto. De momento sí. No, es propio. De momento no lo ha copiado absolutamente nadie. Bien. A Francas le haría gracia. Lo he notado. A mí me ha hecho gracia también, pero soy prudente. Vale, menos mal. Yo venía con la idea de no se va a reír nadie, yo tiro para adelante y hacemos como que nada ha ocurrido. Pero bueno, me alegra, Luis, y me has alegrado la mañana. Bien, lo que no están contentos son los representantes de la Casa Blanca, porque esta noticia, digamos, que no se la han tomado muy bien. Esta acción de Amazon es un acto hostil y político. ¿Por qué ha hecho esto Amazon ahora, cuando la administración Biden tenía la mayor inflación de los últimos 40 años? Y también me gustaría añadir que no es una sorpresa, porque como ya ha escrito Reuters, Amazon se ha asociado con una empresa de propaganda china. Así que esta es otra razón por la que los estadounidenses deberían comprar en Estados Unidos. Claro, lo que nos cuenta Caroline Leavitt es que en este momento sí se están anunciando los aranceles y los costes de esos productos, pero cuando Joe Biden estaba en la presidencia y la inflación era la más alta en 40 años, Amazon no decía ni mu. Bueno, pues ¿qué ocurrió? Que Donald Trump llamó al fundador de Amazon, a Jeff Bezos, y tuvieron esta conversación telefónica. La llamada ha ido muy bien. Jeff Bezos ha sido muy amable, ha estado genial. Ha solucionado el problema rápidamente y ha hecho lo correcto. Es un buen tío.
Bueno, pues Amazon también ha querido corroborar estas palabras del presidente de los Estados Unidos con el comunicado que van a ver en sus pantallas. Un comunicado que venía directamente de Amazon Hub, una de sus tiendas con precios realmente bajos, que aseguraba que había considerado la idea de incluir cargos de importación en ciertos productos, pero que eso nunca se llegó a probar y que no va a ocurrir. Es decir, una recogida de cable en toda línea. Bueno, no tengo yo muy claro si esto ha sido un embarque en el que algún subalterno de Jeff Bezos ha metido a Jeff Bezos, porque no creo que Jeff Bezos sea tan bobo. Porque claro, hacer eso a Trump, decirle, mira, voy a poner aquí en los precios lo que han subido por los aranceles, pues es arriesgarse a que Trump conteste y diga, este señor acaba de contratar a una empresa de marketing china y este señor no protestaba cuando con Biden la inflación subía, y eso significa que 74 millones de americanos que votan a Trump, pues mañana te dejan de utilizar los servicios de Amazon y te hunden la empresa, con lo cual Amazon ha hecho marcha atrás. Justo, sí, es que además no ha hecho falta nada más que una llamada de Trump para decir lo que estabas comentando, el ¿a dónde vas? Yo también comparto la hipótesis de que no creo que haya sido el propio Jeff Bezos, sino que ha sido alguien más al que, pues bueno, al que... Por lo visto era una sección que low cost, que se llamaba Howard. Sí, justo. Y entonces, no sé, que Amazon es grandísimo, con lo cual, pues, no sé de dónde habrá surgido el gazapo, ¿no? Pero ahora sí que sabemos que al que se le ocurriera la idea, posiblemente ya haya dejado de trabajar para Amazon, ¿no? En fin, Sandra, te vemos esta noche en Dos Continentes. Sí, esta noche en Dos Continentes hablamos de esos 100 primeros días de Donald Trump y de una entrevista bastante calentita que ha tenido con ABC News. El periodista ha salido bastante escaldado, así que hablaremos de ello esta noche. Aquí en el Toro Televisión. Gracias, Sandro. Te vemos esta noche una última noticia en página internacional que nos llega además desde Nigeria, porque este mismo martes, en las últimas horas del día de ayer, conocíamos cómo el Estado Islámico reivindicaba una nueva matanza de cristianos, exactamente la muerte de unos 20 cristianos, los ataques perpetrados en las últimas horas en el estado de Borno, que está situado al noroeste de Nigeria y es además uno de los principales epicentros de las operaciones de las formaciones extremistas. También se ha atribuido la muerte de esta veintena de personas en este ataque, pero también la de un supuesto espía, dicen, del ejército nigeriano. No hay tiempo para más. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña. Nosotros nos despedimos. Ya saben que para seguir informados, todas las redes sociales del Toro Televisión y esta tarde la redacción abierta con Xavier Horcajo. Por lo demás, ya saben que aquí en la Comunidad de Madrid, los madrileños que nos estén viendo, es puente, descansen, aprovechen para descansar, pero cuidado en las carreteras, planifiquen su viaje con antelación, revisen el estado de las carreteras, hagan un parón cada 2 horas y, pues, por supuesto, disfruten de los próximos días. Hasta el lunes, adiós.